Hola gente de YouTube, aquí les traigo la segunda parte de Vegeta traicionado en High School de XD. Espero que le guste, darle a like, suscríbete y póngame la intro XD. Bueno, todo seguiría cuando Vegeta y el clan Gremory estarían volviendo a su sede y Rias estaría pensando cómo Vegeta se habría unido a su clan creyendo que sería cosa de su hermano, y esta le preguntaría a Akeno en qué debería convertirlo en torre. Akeno asentiría, mirando a Vegeta con una cara pervertida. Cuando llegaron al club, Rias le diría a Vegeta que debería convertirse en demonio, pero Vegeta diría que ya es algo peor que un demonio. Pero Rias insistiría en que tenía que convertirlo, cogería una torre y se la pondría en el pecho a Vegeta convirtiéndolo en un demonio, y casi al instante Vegeta diría que no era su esclavo. Eso desconcertó a todos, pero ante todo Rias diría que sí, pero que tendría que hacer los pedidos como los demás, y que le daba igual lo que opinase, y todos asustados, mirando cuál sería la respuesta de Vegeta, que este solo diría que mujer tan vulgar, haciendo que Rias se sonrojezca. Después de eso Rias le diría a Vegeta que viviría en el mismo apartamento que Koneko y diría que también debería ir al instituto, pero Vegeta saltaría diciendo que ya era mayor para ir al instituto, pero Rias le diría que se veía muy joven. Entonces Vegeta iría a verse en un espejo, viendo que era joven de nuevo saldría y diría: vale, iré a esa estúpida escuela, pero ¿por qué tengo que vivir con esa mocosa Koneko? Se sonroja y le dice: Vegeta senpai, tampoco es para tanto, no molesto. Vegeta haría caso: vale. Y Rias diría: ahora podéis iros todos menos Vegeta. Entonces todos se irían y Rias le preguntaría: ¿qué te ha prometido mi hermano para que te unas a mi clan? Y Vegeta: eres lista. Pero no te interesa. Rias se sonroja y dice: si eres mi ficha y me intereso por ti. Vegeta respondería: está bien, tu hermano me prometió que me volvería a mi mundo porque he sentido que este no es el mío. Rias se sorprendería mucho mientras en la tierra de Dragon Ball estaban todos los guerreros Z en casa de Bulma. Estarían intentando animar a Bulma por lo que había sucedido. Goku diría que no era culpa suya, que ella no hizo nada, pero Bulma contestaría que sí, ella debió haberlo defendido de ellos. Entonces Trunks preguntaría dónde estaba su padre, a lo que Bulma, sin saber qué responderle, le diría que su padre no volvería durante un tiempo abrazándolo, pero en esas llegarían Bills y los Kaioshin, y Bills diría que su papá había sido traicionado por ellos. Entonces Trunks se soltaría de su madre, preguntando si eso era verdad. Bulma, llorando, diría que no fue su intención y Trunks se iría de allí, a lo que Shin diría que había un gran problema, a lo que Goku y los demás dejarían a Bulma y se acercarían a ella preguntando cuál era, y Shin diría que la brecha que se tragó a Vegeta era la misma que usaba Black, preguntando a Goku si se acordaba de todo. Entonces Goku recordaría todo y diría que sí. Entonces Shin se pondría nervioso, diciendo que el espacio-tiempo no se había recuperado desde lo de Black, y diría que podía causar una catástrofe en cualquier momento. Lo bueno que, al igual que Black, Vegeta debería haber dejado un rastro y que podrían saber dónde están todos. Se alegrarían, pero Bills, entrometiéndose, diría que Vegeta más que verlos querría matarlos y que él iría a hablar con él. Entonces miraría a Trunks y diría: Bulma. Esta miraría a Bills y preguntaría: ¿qué sucede, señor Bills? Este diría: me voy a llevar al niño, a lo que Bulma diría que no podía llevárselo, a lo que Bills diría que no era una pregunta sino una orden, pero Bulma insistiría y Bills diría: hipócrita, estoy haciendo lo mismo que tratabas de hacer con
Vegeta y me llevaré al niño. Esto puso demasiado triste a Bulma, que no podía ni moverse. Bills diría Trunks ven. Trunks diría que ¿qué sucedía señor Bills? Y este diría vamos a hacer un paseo a ver si encontramos a tu padre. Este se emocionaría y Bills le diría a Shin que irían ellos y Whis a buscar. Este asentiría a Bulma, quería que esto parase pero Bills diría que al menos le dejaba a su hija o no. Bulma se callaría estando llorando y Goku intervendría diciendo que se estaba pasando con ella y Bills diría tú cállate que también debo castigarte. Esto haría que Goku se achantara y Bills diría que se fueran. Esto haría que Shin con el anillo abriera de nuevo la brecha y Whis haría un escudo donde todos entrarían y se cerraría haciendo que todos en especial Goku se pusieran muy trajiste por lo que le pasaba a Bulma. Mientras a eso Whis le diría a Bills por qué hacía esto si los dioses de la destrucción tenían prohibido viajar en el tiempo y este diría que debía compensar a Vegeta y que le daban igual si había consecuencias. Whis se callaría y Shin diría bien encontré su rastro. Mientras en el universo de High School Vegeta estaba llegando a su casa junto con Koneko. Vegeta miraría la casa y vería su cuarto y diría que tenía hambre. Entonces Koneko sacaría un montón de comida que tenía guardada y le diría que había que cenar. Vegeta senpai. Entonces Vegeta y Koneko cenarían. Luego de eso empezaría a llover y Vegeta se iría a su cuarto, pero en medio de la noche despertaría viendo que tenía a Koneko fuera de su habitación encogida. La miraría y diría que qué le pasaba a lo que ella diría que los relámpagos le daban mucho miedo y Vegeta le diría que le daba igual aún así porque estaba fuera de su habitación. Entonces Koneko le diría si podía dormir al lado de Vegeta. Esto exaltaría mucho a Vegeta y este diría muy rápido que no y Koneko insistiría más y Vegeta al final cedería y diría que sería solo hoy. Vale. Koneko diría que si a la mañana siguiente mientras Vegeta y Koneko iban a la escuela Vegeta pararía a Koneko diciendo que se quedará ahí. Koneko sin saber por qué confiaría y lo haría que entonces de repente se abre una brecha en el cielo saliendo de ahí Bills y los demás. Vegeta se pondría en pose de pelea. Al ver esto Koneko también pero Bills diría que no estaba ahí para pelear sino para compensarle. Entonces Vegeta sentiría el ki de Trunks y gritaría Trunks. Entonces Trunks se abalanzaría a su padre diciendo que si estaba bien. Entonces Bills al ver cómo iba Vegeta vestido se reiría de él diciendo si iba a estudiar. Otra vez Vegeta saldría una vena en la frente estilo anime. Koneko preguntaría que quién eran ellos a lo que Whis diría que Bills era el dios de la destrucción, Shin el dios de la creación, el guardián de Bills y el pequeño Trunks el hijo de Vegeta. Esto sorprendería mucho a Koneko y Bills diría que por lo que le habían hecho los de la tierra te he traído a tu hijo para que se quede contigo. Entonces Vegeta miraría a Trunks, le abrazaría y le diría que tenía que volver con ellos. Eso sorprendería a todos menos Whis. Bills diría que porque debería volver con ellos. Trunks diría lo mismo que porque debería volver con ella. Entonces Vegeta diría que no era tan mala persona como para quitarle el hijo a alguien, por mucho que le hubiera hecho ella, y que además Bills aclamaría a Vegeta, pero Whis diría que Vegeta estaba tomando una decisión muy madura, pero Vegeta le pediría si podían llevarle a su universo para vengarse, pero Bills le diría que no, si le llevaba pondría en peligro la integridad del universo y que no podía aceptarlo. Él podía llevarle a sus hijos si él deseaba, pero que no podía hacer nada. Vegeta en cierto modo muy enfadado entendería y seguiría el plan que tenía antes de que le llevara Circex. Vegeta les dice que entonces le den algo para poder comunicarse entre ellos. Whis agitaría su báculo dándole un botón como el que le dio Zeno a Goku y diría que podía llamarlo siempre, que no tardaría mucho en venir. Vegeta aceptaría y Trunks, no queriendo seguir diciendo que eran unos traidores, nunca volvería. Vegeta abrazando a su hijo le daría un golpe en el cuello dándoselo a Bills. Este lo agarraría y Vegeta le diría que si podían cuidar de él y hacerlo fuerte. Bills, Whis y Shin asentirían y Shin le diría que si se quedaba que estuviese alerta porque el espacio tiempo estaba mal y podía pasar cualquier cosa. Vegeta entendería, entonces se irían. Vegeta miraría a Koneko que estaba sorprendida. Este la miraría y le diría que no dijera nada a nadie de lo que había visto. Koneko diría que se lo tenía que contar a la presidenta, pero Vegeta le acariciaría la cabeza diciéndole que sería su secreto. Entonces Koneko aceptaría. Viendo que se les iba a hacer muy tarde, irían corriendo mientras en la escuela Rias y los demás estaban reunidos diciendo que dónde estaban Vegeta y Koneko, a lo que de repente saldría un portal de ahí saliendo un chico rubio con muchas chicas y Rias diría no Riser. Entonces este empezaría a hacer lo mismo de la serie, insinuándose a Rias y todo esto
Llegarían Vegeta y Koneko y verían todo esto y Riser vería a Vegeta y Koneko y diría que llegaban más de tus patéticas fichas. Vegeta al oír eso diría que era un maldito insecto. Entonces Riser lo miraría y diría que se arrodillase ahora mismo si no quería morir. Entonces Rias diría que parasen pero ninguno de los dos pararían. Entonces Vegeta retando le diría a Riser que le atacara y este diría que un demonio de clase baja no podría hacer mucho contra él. Entonces este le lanzaría una llama de fuego haciendo que hubiera mucho humo y Riser mientras diría que inútil era esa ficha. Todos menos Koneko estarían asustados. Se disiparía el humo y se vería un Vegeta intacto. Riser y todos se sorprenderían al ver eso y Vegeta al mismo momento. Estás muerto. Esto sorprendería y enfadaría mucho a Riser que este diría que no en sus sueños un demonio como él podría con él, pero en ese mismo momento Vegeta le estaba cogiendo del cuello. La reacción de las fichas de Riser fue ponerse en pose de pelea, pero Vegeta diría que si se movían un poco más morirían las fichas sin hacer caso. Atacarían pero antes de nada serían parados por Graiziel que diría que todo esto debía solucionarse en el Rating Game. Vegeta sin querer soltar a Riser diría que no, que lo acabaría ahora y Graiziel diría que es un pedido de Circex-sama. Vegeta suspirando diría bueno te voy a dejar vivir un poco más y no creas que me detendré. Y Riser diciéndole que lo estaba deseando, se iría con todas sus fichas y cuando pasó eso Graiziel le agradecería a Vegeta por soltar a Riser. Yéndose Vegeta diría como sea. Entonces Rias le diría que porque había hecho eso y Vegeta contestaría que también le había quitado al baboso ese de encima. Rias sonrojada diría que sí a lo que Vegeta respondería que era un Rating Game. Rias le explicaría que es como un combate de ajedrez, pero en la realidad Vegeta se pondría de brazos cruzados y diría que entendía. Mientras en la tierra de Dragon Ball en Corporación Cápsula se abriría otra vez la grieta dimensional saliendo de Aivilles y los demás y Bulma iría corriendo para ver lo que había pasado. Encontrándose que Trunks estaba ahí llorando iría a abrazarlo pero este no respondería el abrazo y se iría de allí sin decir nada. Esto impactaría a Bulma y Bills procedería diciendo que Vegeta quiso que el chico se quedara ahí con ella pero que lo podría ver cuando quisiese y también diría que se fuesen, pero Shin intervendría que él se quedaría más para estudiar cómo arreglar el asunto de las grietas. Bills aceptaría y se iría junto con Whis diciendo que si necesitaba algo lo llamase a él. Shin diría que sí, yéndose él también pero por la grieta. Mientras en la tierra de High School Rias comunicaría que debían entrenar para el Rating Game y se diría que con Vegeta ganarían fácilmente, pero Rias diría que no sabe las capacidades que tiene Riser y además que no pueden depender de él. Todos asentirían y Rias le pediría que los entrenara a todos. Vegeta primero se negaría pero pensaría que a lo mejor si los entrenaba tendría con quien poder hacer sus entrenamientos y les diría que lo que les iba a enseñar son entrenamientos muy pesados. A que no muy pervertidente le miraría, pero Vegeta diría que no se refería a eso y que le hagan atención porque lo iban a pasar muy mal. Y Sei y Koneko serían los primeros en aceptar. Después asentirían todos y Rias diría que vale, que no tenían problema. A la mañana siguiente cuando iban a ir a la casa que Rias tenía para que entrenasen, Vegeta les diría que llevarían todos los equipajes y le preguntaría a Rias si podía hacer algo para que sea más pesado. Rias diría que ella no, pero a lo mejor Akeno si podía. Vegeta le preguntaría a Akeno, esta diría que sí que podía hacerlo, pero que le daría a Mavio mirándole pervertidamente. Vegeta no la miraría y diría que es para ellos, no para él. Akeno diría que da igual, tonto, lo haré. Vegeta se sonroja un poco y diría ponle mucho peso a Koneko y Kiba. Akeno pondría varios conjuros que harían que esos dos se sintieran súper pesados y Vegeta le diría que tenían que ir corriendo. Estos asentirían y se irían ahora al chico refiriéndose a Issei. Ponle menos cantidad que tiene menos resistencia. Akeno diría que vale, poniéndole poco peso haciendo que Issei no pidiera ni moverse. Vegeta le gritaría que ya estaba tardando y le lanzaría la mochila con el equipaje de Vegeta y le diría que la llevase también. Issei se quejaría de que no era su recadero. Vegeta ni le miraría diciendo que estaba tardando mucho. Issei empezaría a correr y Vegeta diría que fueran para allá. Cuando llegaron a la casa de entrenamiento, Vegeta dijo que dejaran el equipaje por allí y salieran fuera. Cuando estaban fuera, Vegeta les dijo que aumentaran la gravedad en ese espacio. Rias sorprendida dijo que sí y le dijo a Keno que lo hicieran juntas. Empezaron a aumentar la gravedad a 3 veces la de la Tierra, haciendo que junto con los conjuros de peso Koneko, Kiba y Issei cayeran al suelo. Vegeta sin esfuerzo alguno dijo que le atacaran.
Con todo lo que tenían Kiba y Koneko serían los primeros en levantarse y atacar a Vegeta. Pero este pararía sus golpes muy rápidamente sin que tuvieran opción de golpearle y Vegeta. Gritaría Rias y Akeno: no paren de aumentar la gravedad aunque os estéis cansando estas. Incrementarían la gravedad cuando Issei se estaba levantando y se cayó otra vez Vegeta les estaba diciendo a Kiba y Koneko que atacasen a matar. Estos harían caso yendo con todo, pero aún así Vegeta no haría ningún esfuerzo y le diría a Asia que ella debía practicar su poder de curación al máximo, noqueando a Kiba y tirándolo al lado de ella. Esta lo empezaría a curar muy rápido mientras Issei se pondría de pie y por el esfuerzo que este hacía, activaría su guante de dragón empezando a bustear para dar un ataque, y cuando pensó que lo tenía cargado al máximo le tira un puñetazo a Vegeta, pero este lo paró con un dedo y noquea a Issei y también lo tira al lado de Asia para que también lo cure, pero esta no le daba tiempo y le diría a Vegeta-sama: esto no puedo ir tan rápido, y Vegeta le diría que de eso se trataba, de que lo hiciera más rápido y Asia se concentraría más. Entonces Vegeta miraría a Koneko y diría: te toca, enana, sigue atacando con todo. Y Vegeta, analizando a Koneko, vería que ocultaba un poder, pero no se lo diría, siguiendo así hasta que se haría de noche y Vegeta diría que se había acabado el entrenamiento de hoy. Rias y Akeno se caerían para atrás del cansancio de haber estado provocando la gravedad, a eso que Vegeta diría que mañana sería exactamente igual y que ahora tocaba cenar. Entonces todos irían dentro de la casa. Los chicos se ducharían primero y algunas chicas irían a mirar a Vegeta, pero antes de que hicieran nada Vegeta las echó del cuarto y luego, cuando les tocaba a las chicas, Vegeta cogería a Issei diciéndole que si quería ser un buen guerrero apartarse sus pensamientos pervertidos. Issei muy apenado diría que vale, luego cenarían todos juntos y luego Vegeta sería el primero en irse a su cuarto, a lo que Koneko iría detrás de él y Rias y Akeno se percatarían de esto y le preguntarían a ella que por qué lo hacía, y esta diría que era porque iba a dormir con Vegeta. Este intervendría diciendo que otra vez iba a dormir con él, pero en realidad le daba igual. Entonces Rias y Akeno estarían con una envidia muy grande. Akeno diría que Koneko era muy lista y que se les había adelantado, y Rias le diría a Akeno que la próxima vez ella no iba a sacarle ventaja y los días seguirían exactamente igual hasta el penúltimo día, que Issei, muy frustrado de no poder darle ni un golpe, le dijo que le mostrara su poder. Por lo menos Vegeta, con una sonrisa, diría que no estaban preparados para verlo. Entonces todos dijeron que querían ver su poder. Entonces Vegeta aceptaría y empezaría a aumentar su poder, elevando su poder máximo, su poder base, haciendo que provocase temblores por todo el planeta. Todos estaban muy impresionados al sentir su ki. Rias diría que superaba muy fácilmente a todos los dragones. Vegeta diría que esto no era nada. Todos se sorprenderían más. Vegeta cerraría los ojos y los abriría viéndose que los tenía color esmeralda, y de repente pasaría su pelo a un tono dorado y su poder se había aumentado en una gran medida. Rias diría que ahora era rubio y que su poder era inimaginable. Teniendo algo de miedo, Vegeta diría que este era el Super Saiyajin 1. Issei preguntaría: ¿Super Saiyajin 1 hay más? Vegeta se reiría y diría que en efecto había más. Vegeta cargaría más su poder, el pelo se le erizaría más y empezarían a salir unos rayos alrededor suyo, y cuando Vegeta había terminado de transformarse diría: este es el Super Saiyan 2. Todos estarían muy sorprendidos al ver ese poder. Akeno diría que ni podía ver el límite de su poder. Rias le daría la razón a Akeno. Vegeta sonreiría y diría que ahora sí verían la capacidad de un dios. Todos dirían de un dios, muy confundidos. Vegeta empezaría a expulsar mucho poder, cerraría los ojos, empezaría a disminuir bastante su musculatura y su pelo se volvería un tono rojo potente. Todos lo mirarían raro y se diría que se había vuelto pelirrojo como la presidenta. Rias diría que no sentía su poder, pero que sentía una presión indescriptible en el ambiente. Todos le darían la razón, a lo que Vegeta diría que no podían sentir su poder porque estaba usando el ki de los dioses. Esta fase se llama Super Saiyan Dios, y Vegeta se destransformaría pasando a su estado base de nuevo, y Vegeta diría que se había acabado el entrenamiento y que el entrenamiento de mañana trataría de todos contra él sin gravedad ni peso añadido. Todos volverían a la casa, pero estarían extrañados por el poder de Vegeta, y Akeno diría que el poder de Vegeta era monstruoso, que le asustaba pero que también le gustaba, y Koneko diría que el poder de Vegeta-senpai era increíble, y Kiba diría que normal, que ninguno de ellos pudiera darle ni un golpe con todo
El poder que escondía Vegeta pasaría la noche y empezaría el entrenamiento del día siguiente. Vegeta diría a Keno que quitase el peso ejercido sobre Kiba con Echo e Ise y está. Lo haría haciendo que estos se sintieran muy ágiles y fuertes. Vegeta les diría que atacasen con todo. Estos lo harían atacando a Vegeta y este les diría ahora a Rias y a Keno que también le atacasen con su poder mágico. Estas verían que por mantener la gravedad habían aumentado la potencia y la resistencia al provocar magia y esto lo notarían todos. Vegeta esquivaría todo de una manera muy fácil haciendo que todos empezaran a coordinarse para que Vegeta se esforzara para un poco más, pero a eso que Vegeta les diría que parasen. Todos extrañados dirían por qué y se callarían al ver que se había abierto una grieta en el cielo, que de ahí había salido Shin de una manera que estaba muy herido y Vegeta le gritaría a Asia diciendo que lo cure y de la grieta saldría otra persona que sorprendería a Vegeta y esta le diría que qué sorpresa si es el príncipe. Vegeta creía que mi hermano había acabado contigo. Vegeta diría muy concentrado Cooler. ¿Cuánto tiempo? Cooler diría creía que mi hermano os había exterminado a todos por completo. Vegeta pues como ves aquí está el príncipe Saiyan vivo y sabes derrote a tu hermano y Cooler diría a Freezer imposible no. Caería con alguien como tú y Vegeta le dirías y por qué no lo compruebas. Bueno gente, hasta aquí la teoría, espero que os haya gustado. Empezaré con los saludos a Immanuel García. Si queréis que os salude comentadlo y ahora os enseño un canal al que me gustaría que os pasarais. Sube Dragon Ball Fighter Z y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.